Bienvenidos a otro episodio donde exploramos los rincones más oscuros y fascinantes de la historia. Hoy comenzamos un viaje a través del tiempo, donde conoceremos las cirugías y tratamientos médicos más impactantes antes del nacimiento de la medicina moderna. Prepárate, porque lo que verás podría dejarte sin aliento. Prehistoria. El nacimiento de la cirugía. La medicina tiene raíces que se hunden en los tiempos prehistóricos. Uno de los procedimientos quirúrgicos más antiguos conocidos es la trepanación, un proceso que consistía en perforar el cráneo humano con herramientas rudimentarias. Se han encontrado cráneos con estos agujeros que datan de hace más de 7.000 años. ¿Por qué lo hacían? Algunos creen que era una forma de liberar espíritus malignos, mientras que otros estudios sugieren que se realizaba para tratar dolores de cabeza severos, epilepsia o lesiones craneales. Sorprendentemente, muchas personas sobrevivían a este procedimiento, como lo demuestran los signos de regeneración ósea en los cráneos encontrados. Egipto antiguo. Médicos, magia y cirugía. Avanzamos hacia el antiguo Egipto, donde la medicina combinaba ciencia y magia. Los papiros médicos, como el papiro de Edwin Smith, considerado el texto quirúrgico más antiguo del mundo, describen más de 40 casos clínicos, incluyendo fracturas, heridas abiertas y hasta lesiones en la columna vertebral. Los egipcios usaban vendas impregnadas en miel, por sus propiedades antibacterianas, cuchillos de obsidiana para cortar con precisión y técnicas de sutura que sorprenderían a muchos hoy en día. Pero no todo era ciencia. También recitaban hechizos antes de tratar a un paciente. La enfermedad era vista como castigo divino o posesión, por lo que la medicina era tanto física como espiritual. Grecia clásica. La teoría de los humores con Hipócrates, el llamado padre de la medicina, se comienza a ver un enfoque más racional. En la Grecia clásica se creía que el cuerpo estaba compuesto por 4 humores: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. La enfermedad era el resultado de un desequilibrio entre estos elementos. Tratamientos comunes incluían sangrías para equilibrar los humores, a veces usando sanguijuelas; purgas, usando hierbas para inducir vómito o diarrea; baños medicinales y dietas específicas. Aunque hoy suene poco efectivo, en su época estos tratamientos fueron revolucionarios porque se alejaban de la superstición y buscaban causas naturales. Roma antigua. Innovación quirúrgica en los campos de batalla. Los médicos romanos, especialmente los que servían en las legiones, tenían que ser prácticos y eficaces. Galeno, uno de los médicos más influyentes de la antigüedad, experimentó con cadáveres de animales y documentó ampliamente sus conocimientos. Inventos romanos importantes: pinzas quirúrgicas, bisturís, agujas y sierras para amputaciones. Uso de vino como antiséptico rudimentario. Hospitales móviles en los campamentos militares. Los romanos también sabían de la importancia de la higiene. Los baños públicos, el agua corriente y los sistemas de alcantarillado fueron claves para mantener la salud pública. India y China antigua, cirugía avanzada y medicina holística. En la India, textos como el Sushruta Samhita, escrito hace más de 2500 años, describen procedimientos quirúrgicos detallados, incluyendo rinoplastias, extracción de cálculos y tratamiento de fracturas. Sushruta, considerado el padre de la cirugía, describió más de 120 instrumentos quirúrgicos, muchos hechos de piedra o metal, y más de 300 procedimientos quirúrgicos. También destacaba la importancia de la formación médica a través de la observación directa y la práctica. En China, la medicina tradicional se centraba más en el equilibrio del chi, la energía vital. El uso de la acupuntura, la moxibustión y las hierbas medicinales se combinaba con conocimientos anatómicos sorprendentes para la época. Aunque no hacían muchas cirugías invasivas, sí tenían tratamientos detallados para enfermedades internas y crónicas. Edad Media Europea. Estancamiento y brujería médica. En Europa, con la caída del Imperio Romano, gran parte del conocimiento médico se perdió. La medicina se mezcló con dogmas religiosos y supersticiones. Muchos procedimientos quirúrgicos fueron considerados pecado, y los médicos eran sustituidos por barberos cirujanos.
Estos barberos no solo cortaban cabello, también extraían dientes, drenaban abscesos y realizaban amputaciones con nula o mínima anestesia. Se utilizaban hierbas como el beleño o el opio como sedantes, pero con poca eficacia y alto riesgo. La peste negra también marcó esta era. Sin entender los gérmenes, las personas recurrían a prácticas como sangrías masivas, rezos o azotes públicos para expulsar el castigo divino. Renacimiento, el regreso de la anatomía. A medida que Europa salía de la Edad Media, el Renacimiento trajo una revolución en el pensamiento científico. Por primera vez en siglos, la observación directa del cuerpo humano volvió a ser aceptada. Uno de los nombres más importantes de esta época es Andreas Vesalio, un anatomista flamenco que en el siglo XVI publicó De Humani Corporis Fabrica, un libro ilustrado con una precisión anatómica sin precedentes. Impactos clave del Renacimiento en la medicina. Comienzo de la disección sistemática de cadáveres. Uso de ilustraciones anatómicas detalladas. Separación entre medicina y religión. Avance en técnicas quirúrgicas como amputaciones controladas, drenaje de abscesos y manejo de fracturas. Sin embargo, las cirugías aún se realizaban sin anestesia ni conocimiento de la asepsia. El dolor y la infección eran moneda corriente. Siglos XVII y XVIII. Cirujanos, barberos y amputaciones. Durante los siglos XVII y XVIII, los cirujanos todavía eran vistos con menos prestigio que los médicos teóricos. Eran en esencia trabajadores manuales que aplicaban fuerza, habilidad y rapidez. Las amputaciones eran uno de los procedimientos más comunes, especialmente en tiempos de guerra. El arte de la amputación. Se valoraba al cirujano que podía amputar una pierna en menos de un minuto. El dolor era insoportable. Solo se usaban alcohol, opio o nada. El riesgo de infección y gangrena era altísimo. Durante este período, Ambroise Paré, un cirujano francés, revolucionó el tratamiento de heridas de bala. En lugar de usar aceite hirviendo para cauterizar, comenzó a usar un ungüento suave que reducía el sufrimiento y mejoraba la recuperación. También promovió el uso de ligaduras en lugar de cauterización para controlar hemorragias. Siglo XIX. El nacimiento de la cirugía moderna. El siglo XIX es quizás el más decisivo en la historia de la medicina quirúrgica. En estos años se dieron tres avances que transformaron la práctica para siempre. 1. La anestesia. En 1846, el dentista William Morton usó éter como anestesia durante una cirugía pública. Esto cambió radicalmente el panorama quirúrgico, permitiendo procedimientos más complejos y menos traumáticos. Poco después, el cloroformo se popularizó, siendo incluso utilizado por la reina Victoria durante un parto. La anestesia se convirtió en un estándar global. 2. La antisepsia. El cirujano británico Joseph Lister aplicó las ideas de Louis Pasteur sobre los gérmenes a la cirugía. Usó ácido carbólico para limpiar heridas e instrumentos, reduciendo drásticamente las infecciones postoperatorias. Antes de esto, las salas quirúrgicas eran auténticos infiernos. Instrumental sin esterilizar, manos sucias y cirugías en serie sin cambio de ropa o guantes. 3. La higiene hospitalaria. Florence Nightingale, durante la Guerra de Crimea, demostró que una buena higiene reducía la mortalidad hospitalaria de forma radical. Lavado de manos, ventilación y limpieza general se convirtieron en prioridades. Tratamientos chocantes que aún se usaban en este periodo. A pesar de los avances, muchos tratamientos seguían siendo peligrosos y brutales. Electroterapia para tratar enfermedades mentales, a veces sin anestesia. Lobotomías a partir de la segunda mitad del siglo XX, donde se destruía tejido cerebral para curar la esquizofrenia o la depresión. Tratamientos con mercurio, usado para la sífilis a pesar de su toxicidad. Sanguijuelas, todavía usadas en algunos hospitales para equilibrar la sangre. Hitos que definieron la medicina moderna. Ya en la segunda mitad del siglo XIX e inicios del XX, el avance fue imparable. Algunos hitos clave incluyen el descubrimiento de los rayos X por Wilhelm Röntgen, el desarrollo de vacunas por Louis Pasteur, la invención del estetoscopio, el microscopio clínico y los guantes quirúrgicos.
el uso de sulfas y antibióticos, como la penicilina en la década de los años 30. Estos descubrimientos marcaron la diferencia entre la vida y la muerte. La cirugía dejó de ser una sentencia de dolor y riesgo para convertirse en una ciencia basada en precisión, conocimiento y tecnología. Lo que hoy damos por hecho en una sala de operaciones es el resultado de siglos de ensayo, error y muchas veces horror. La historia de la cirugía y la medicina está marcada por la valentía de quienes se atrevieron a experimentar, mejorar y desafiar lo establecido, incluso si eso significaba enfrentarse al dolor, al rechazo social o a la muerte misma. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si quieres más contenido como este, suscríbete y activa las notificaciones.